Vale, pues buenas de nuevo a todas y a todos. Vamos a continuar con una mesa bastante extensa en la que tenemos a 5 ponentes que hemos titulado Perspectivas de la violencia en la escena teatral contemporánea. El primero en tomar la palabra va a ser Miguel Alcalde Silveira, que viene de la Universidad de Santiago de Compostela. Miguel se graduó en Filología Clásica por la Universidad de Santiago y ha continuado su formación en esta disciplina con el máster en Estudos de Literatura y de Cultura para especializarse en los estudios fílmicos y de género. En la actualidad es estudiante en el programa de doctorado de Estudos de Literatura y de Cultura, donde desarrolla su tesis titulada, a ver si lo digo bien, Querizar Almodóvar, performatividad de género y desnaturalización de la cis-heteronorma en su cine, bajo la dirección de Anxia Wynn González y María del Mar Delgado. Además, forma parte de la Rede Galega de Estudios Queer y compagina sus investigaciones sobre Almodóvar con la aplicación de la perspectiva queer al estudio sociológico y teórico de los campos culturales gallego e internacional, con objetos de estudio cinematográficos, teatrales y literarios. Hoy nos trae una ponencia titulada Ser deseado después de muerto, biopolítica de los placeres abyectos en el teatro de Sergio Blanco, a propósito de Tráfico 2019 y Cuando pases sobre mi tumba, 2019. Miguel, muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización por aceptar mi propuesta y sobre todo por gestionar este congreso que con tanta gente seguro que da muchísimo trabajo. Nada, además, aunque por la temática del congreso es algo esperable, consideré necesario hacer una especie de trigger warning antes de empezar porque voy a hablar y habrá alguna imagen sobre violencia gráfica, violencia de género, suicidios, prostitución, asesinatos y necrofilia. Bien, mi objetivo en esta comunicación es explorar el origen biopolítico de la consideración abyecta de los placeres no normativos a través del retrato de prácticas como el sadismo o la necrofilia en dos piezas teatrales de Sergio Blanco. No se tratará, obviamente, de hacer apología de este tipo de prácticas, sino que se plantearán como experiencias límite de la moral cis-heteronormativa que en estas autoficciones dramáticas desnaturalizan los discursos patologizantes de los placeres contrasexuales. Sergio Blanco es un dramaturgo, director de escena, investigador uruguayo con más de 20 años de trayectoria y cuyas principales aportaciones teatrales y teóricas son en el campo de la autoficción, un subgénero que se encuentra en el ámbito hispánico durante el casi cuarto del siglo XXI que llevamos. El término fue cunado en los 70 por Serge Dubrovsky y ha sido estudiado por otros autores en una línea más allegada a la idea de una especie de autobiografía y relato de vida con elementos ficcionales. No obstante, Blanco bebe mucho más de Dubrovsky y su definición del concepto la da un personaje de su obra, El Bramido de Düsseldorf, y se puede resumir en tres aspectos principales: la confluencia entre lo real y lo que no lo es, el pacto de mentira y la urgencia por encontrar al otro o a los otros. Además, en un seminario del año pasado que dio Sergio Blanco en la USC, al que asistí, la explicó como un proceso de autoinvención donde experimento con un yo que lanza otras realidades o campos de ficción, donde enfatiza la cuestión del sujeto propio e introduce la imagen del traslado a otras realidades. La influencia de Michel Foucault en el pensamiento de Blanco es más que notable en este sentido. Mientras que el francés afirmaba que no hay otro punto primero y último de resistencia al poder político que la relación de uno consigo mismo, el uruguayo concluye que la autoficción constituye un proceso político de edificación de un yo emancipado que busca desesperadamente a los demás. En otras palabras, Sergio Blanco hace uso de la autoficción como marco de reflexión y revolución contra las políticas subjetivadoras del individuo, algo que pertenece también al concepto Foucaultiano de la biopolítica. En su ensayo sobre la autoficción, Sergio Blanco incluye un decálogo de funciones que se ponen en marcha cuando él mismo escribe sobre este género, y entre ellas voy a destacar tan solo las cuatro principales para la comunicación de hoy, que son la confesión o la revelación de algo secreto en un acto que implica un desahogo, y que lo que importa de la confesión no es que si algo sea verdad o mentira, sino la propia función del acto de confesión en la obra. Luego, la multiplicación de yoes a través de la superposición de identidades para dar cuenta de la inunidad del sujeto, la suspensión en concreto del tiempo que explota su relatividad a partir de la indeterminación o la simultaneidad de tiempos diferentes, y la expiación del cuerpo por medio de su sacrificio altruista que deviene político al entregarse a la polis para desafiar sus leyes, sus tabúes y sus códigos y demás. Bien, soy consciente que los estudios de género y queer no son apenas conocidos por los investigadores que no se dedican a ellos, pero en esta ocasión no podré más que introducir sus líneas básicas de pensamiento y un par de propuestas específicas que fundamentarán de lo que hable hoy. Conviene aclarar que las teorías queer, que la teoría queer debe ser concebida no como una disciplina aislada, sino como una epistemología en sí misma, un marco de comprensión de la realidad por el que se considera al sujeto político a todo cuerpo humano vivo sin condicionarlo en función de la diferencia sexual o racial. Estas son palabras de Paul Preciado.
Este proceso conlleva asimismo una relectura de las prácticas sexuales que han sido normativizadas conforme a las necesidades económicamente productivas del sistema capitalista, como parte de una operación que Foucault denominó el dispositivo de sexualidad. Se dio por ello una psiquiatrización del placer llamado perverso, que derivó en la estigmatización, persecución y represión de cualquier gusto erótico que no se limitase a la penetración de una mujer por un hombre con fines reproductivos. Por la contra, se identificó como degeneraciones y perversiones de la normalidad a prácticas como el sexo anal y el oral, el sexo entre personas del mismo sexo y o género, los fetiches, las parafilias, el cruising, el voyeurismo, el sexo grupal, el uso de juguetes, y todo ello al mismo nivel que de abyección y patologización que la necrofilia o el sadismo. Dejando a un lado el análisis y descripción de la cis heteronormatividad, ahora voy a prestar atención más a propuestas teóricas que buscan desmontar dicho sistema y proponer un nuevo orden, o más bien desorden, de los placeres. El primer libro del filósofo español Paul Preciado supuso un auténtico terremoto en el campo de los estudios de género internacional. Frente a la imposición de un orden biopolítico cis heteronormativo como naturaleza, Preciado promueve un nuevo contrato social de carácter contrasexual, según el cual los cuerpos se reconocen a sí mismos y entre ellos como cuerpos sujeto con un potencial de identidad sin límites de género, sexo u orientación sexual. Así pues, se basa en las prácticas sadomasoquistas, el uso del dildo como herramienta revolucionaria y la resignificación del ano para demostrar las dinámicas biopolíticas que subyacen a los roles sexogenéricos naturalizados. De esta forma, Preciado desarrolla un eje discursivo de experimentación sexual que permite acceder a la nueva epistemología del mundo, la epistemología queer. Por otro lado, el psicoanalista mexicano León Damián publicó en 2023 lo que yo considero un ensayo fantástico sobre la política del placer sexual. Con el objetivo de construir un marco teórico que aunase a Freud, Foucault y las teorías queer en sus respectivas investigaciones sobre el placer sexual, Damián propone el término de tecnologías de Eros como, para referirse por un lado al corpus teórico necesario para estudiar las redes biopolíticas vinculadas con la sexualidad y la producción de subjetividades, y por otro, a las prácticas experimentales que potencialmente producen archivos contrasexuales de micropolítica queer. Siguiendo, como digo, a Foucault, a Preciado y también a Gail Rubin, León Damián opina que las prácticas de intensificación del placer en los límites experimentales del sexo son una posible estrategia de deconstrucción de la subjetividad erótica impuesta, que se encaminan a la creación de nuevos tipos de conocimiento. Sí, a nuevos tipos de conocimiento. Es decir, que prácticas como el BDSM incentivan la reflexión y asimilación de nuevos discursos alrededor del poder y del placer. Una conclusión fundamental del ensayo de Damián está relacionada con la necropolítica, y es que partiendo del marco Foucaultiano, por el que la necropolítica es la gestión de la muerte y la biopolítica la gestión del hacer vivir, Damián hace un recorrido por los procesos que llevaron a la erotización de la estética nazi, que los lleva a entender que la necropolítica y la biopolítica no solo son dos caras de una misma moneda, sino que en realidad la necropolítica domina en secreto la biopolítica, y esta no puede existir sin la primera. Esto nos recuerda también a la idea freudiana de las pulsiones del eros y el tánatos como motores últimos de la existencia humana, que implican también un grado de relación entre el placer y la muerte, que en nuestras sociedades aparece como un tabú, pero en su profundidad realmente acusan esta relación entre biopolítica y necropolítica de la que estamos hablando. Llegado a este punto, Damián profundiza en el carácter erógeno y excitante del poder, y para ello retoma el filósofo Etienne de Lavoisier, quien se preguntó por el origen del deseo de servir que determina la disposición de los pueblos a someterse al mando de una única persona. Su polémica respuesta de se obedece por placer se explica al ver que al ceder la responsabilidad sobre el grupo, al gobernante, los seres vivos nos despojamos de manera burda y abyecta del bien más valioso, la ficción de la libertad. En otras palabras, existe un trazo erótico y excitante en la autoridad y en el ejercicio de la violencia que está al mismo tiempo en la base de la servidumbre popular y sexual. Los sistemas de gobierno funcionan en paralelo a las relaciones sexuales y es debido a ello que las tecnologías de Eros tienen un gran potencial para explorar las posibilidades que ofrece desestabilizar significados estables y construir teorías radicales sobre las prácticas corporales subversivas y transgresoras de los sujetos de los sujetos, perdón. Este es justamente el punto de partida que necesitamos para entender el proyecto desnaturalizador y contrasexual del teatro autoficcional de Sergio Blanco. Bien, en primer lugar, os voy a hablar de Tráfico y obviamente os voy a tener que hacer spoilers sobre las obras para poder hacer el análisis, pero bueno, espero que os queden ganas de leerlas o si tenéis oportunidad, cosa que yo no tuve, de verlas en escena. Tráfico es un monólogo teatral en el que un joven llamado Alex cuenta la historia de su vida mientras espera junto a su moto en la carretera de salida de Montevideo. Nos cuenta cómo empezó a prostituirse, los tipos de clientes que tiene, comparando a los hombres y a las mujeres, y en especial nos habla de su relación con un cliente en concreto, el francés, que es un alter ego clarísimo de Sergio Blanco.
Jenny, que es la novia de Alex, está celosa de él, así que por recomendación del francés decide empezar a ser asesino a sueldo para tener otra fuente de ingresos aparte del francés. Desde la organización para la que trabaja, acaban ordenándole que mate a Jenny porque ésta estaba amenazando con contar todo a la policía. Y para facilitarle el encargo, le dan una droga desinhibidora que al mismo tiempo le excita, haciendo que estuviese bastante cachondo al matar a su novia. Al terminar, como la droga seguía haciendo efecto, decidió salir a la calle a hablar con 3 hombres más para decirles que, o sea, de follar con ellos, y al terminar los mata también a los 3. No, perdón. Esto hizo que pillasen a la organización para la que trabajaba y esto, o sea, deriva en que manden matar a Alex. Y descubrimos entonces que la obra, todo el transcurso de la obra fue en una especie de suspensión del tiempo, pues ese espacio exacto de la carretera con la moto y tal en el que nos está hablando es donde acaba muriendo por 3 disparos mientras conduce la moto, y la descripción de su muerte es el final del texto. Bien, en esta obra vemos entonces una clara experimentación con la erótica del poder y del acto violento, llevando al extremo este nexo del Eros y el Tánatos. El trabajo sexual aparece como el origen del trabajo de los asesinatos, y ambos se fusionan de manera perversa en un paralelo crítico con la relación entre biopolítica y necropolítica que hablaba antes. La obra está precedida por una dedicatoria paratextual en la que Sergio Blanco confiesa que de joven se prostituía para poder mantener su vida en París, pero como podía escoger a sus clientes, dice que lo disfrutaba. Años más tarde pasó a ser él el que pagaba por el sexo. Dice en ese momento que mi cuerpo siempre se prestó con total honestidad a un sistema de transacción y por eso siempre fui un hombre libre. No hay experiencia de libertad más poderosa como la del negocio, el tráfico entre dos partes que llegan a un mutuo acuerdo. Se introduce, por tanto, de forma consciente en el mercado capitalista de la sexualidad, y esta confesión, sumada a un gran número de características que Alex comparte con su autor, nos lleva a pensar que los personajes de Alex y el francés en realidad fueron concebidos como 2 versiones de Sergio Blanco que en distintos puntos vitales, que coinciden mediante la suspensión del tiempo y al multiplicar su yo en diversas identidades, Blanco, en definitiva, consigue deshacer ese proceso subjetivador del que hablaba antes. Ya no existe un sujeto único identificable con Sergio Blanco, sino 2 que operan como los 2 contrapuntos del experimento contrasexual de intensificación del placer. La búsqueda del otro en el yo, mediante la mercantilización del acto sexual, la búsqueda del placer en la sumisión y la dominación simultáneas, el BDSM e incluso en el ejercicio de la violencia, se llevan a cabo en tráfico para transitar los límites de la moral y, al mismo tiempo, denotar la artificiosidad de la norma sexual, al presentar los placeres abyectos en contextos de mutuo acuerdo y disfrute. Algo que se ve, por ejemplo, en una escena en la que describe los gustos de algunos de sus clientes masculinos y dice: un par de escupidas en la boca, en los labios, en plena cara. Más, te piden más, dame más. A mí me gusta y a ellos también. Y que los maltrates un poco les gusta, y a muchos hasta les gusta que les pegues. Otra estrategia crítica es la inclusión de motivos religiosos. Por ejemplo, Alex cuenta que siempre se quitaba un colgante que llevaba durante toda su vida con la imagen de la Virgen, se lo quitaba mientras estaba con sus clientes, excepto en una ocasión en la que por culpa de la cocaína que habían consumido se olvida y el hombre con el que está lo encuentra excitante. Después de esto decide acudir de inmediato a la catedral para confesarse y rezar, y es una costumbre que acaba repitiendo luego cada vez que le encargan un asesinato. Esta dualidad sacroprofana responde a un cuestionamiento de las dinámicas del perdón y la expiación de la culpa en la religión cristiana, y acentúa, a mi parecer, el enlace entre la biopolítica y la necropolítica en su relación particular con las instituciones religiosas. Por último, si la prostitución es un claro dispositivo de control de la vida y los asesinatos por encargo representan la necropolítica, podemos decir que la historia de Alex demuestra los procesos subjetivadores del capitalismo, que imprimen sobre el individuo precarizado los placeres sexuales de la perversión a través de agentes externos como el mercado sexual y los trabajos violentos. Bien, ya pasando a cuando pase sobre mi tumba, en esta obra hay 3 actores que interpretan a 6 personajes. La mitad de ellos son los espectros, los fantasmas de los propios actores, y la otra mitad son Sergio Blanco, que aquí se llama Yo, un joven iraní llamado Caleb y el doctor Godwin. Aparte de esta estrategia de desubjetivación que es muy clara, la obra relata cómo Yo, Sergio Blanco, decide ceder su cuerpo a un necrófilo, que es Caleb, tras gestionar su muerte en una clínica de suicidio asistido. La muerte está desde el inicio, por tanto, en el centro de la acción dramática, que avanza siguiendo los diversos encuentros de Yo con Caleb en el hospital psiquiátrico en el que cumple condena y con el doctor Godwin en su clínica de Ginebra.
De nuevo, en el fondo de la obra versa sobre el enlace entre la biopolítica y la necropolítica. Las reflexiones acerca de las formas de gestión de la vida y la muerte son constantes, sea a propósito de la decisión de yo o por las historias de necrófiles que se nos cuentan. El objetivo del autor, por tanto, es claro: reivindicar la libertad individual de decisión sobre el cuerpo propio, incluso en la muerte. En uno de sus primeros encuentros, el doctor interroga a Yo por su estado de salud física y mental, que en general es correcto, por lo que le pregunta si hay algún motivo en particular que lo lleve a tomar esta decisión, ante lo que él responde: lo que estoy buscando es ser yo mismo quien decida mi final. De esta manera se cuestionan de forma explícita los procesos de imposición de la vida y de gestión de la muerte tan propios de los sistemas capitalistas. Este asunto está también vinculado con las críticas a la religión, como en Tráfico. El suicidio atenta directamente contra la concepción cristiana de la vida, de la muerte y sobre todo del cuerpo. Implica una violación directa del mandamiento del no matarás y una falta contra la creación del cuerpo a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo ocurre con la necrofilia, pues el cadáver sigue representando al individuo tras la muerte y mancillarlo puede provocar la pérdida de privilegios en la búsqueda de la salvación y demás. Por ello, Sergio Blanco apuesta por el papel de la agencia individual sobre el cuerpo propio después de la muerte, y decide entregar su cuerpo a Khaled bajo la siguiente premisa: poder ser deseado después de muerto y poder ser apetecible para alguien más que los gusanos. Se pregunta a sí mismo: ¿qué diferencia hay finalmente entre donar mi cuerpo a la ciencia o donárselo a alguien para que pueda desearlo después de muerto? Lo que comienza como una búsqueda de libertad desarrolla un proceso de autodescubrimiento semejante a la experimentación autocobaya de Preciado y de Damián. Los encuentros de Joe y Khaled alimentan poco a poco su curiosidad por entender al joven y sus gustos desviados en las primeras escenas. En las primeras escenas, Joe reconoce sentirse muy atraído por Khaled, pero este le enfatiza que no hay posibilidad de encuentro sexual antes de que éste haya muerto. Sin embargo, con el paso del tiempo y de la obra, Joe también... Perdón, que me perdí. Con el paso del tiempo, Sergio confiesa que de a poco me voy dando cuenta de que yo también empiezo a sentir una cierta excitación. El experimento resulta, por tanto, en el reconocimiento del placer erótico de la sumisión, que se acompaña de la apertura a nuevos horizontes epistemológicos alrededor de la sexualidad y la muerte. La entrega de su cuerpo a disposición de un necrófilo deviene, por tanto, un proceso expiatorio del propio yo, que tiene lugar en paralelo a una historia de amor confesa que difumina la temporalidad normativa, la moral cristiana y, en definitiva, la gestión biopolítica capitalista. Y ya para concluir, perdón que me estoy pasando, hemos podido ver dos casos de experimentación contrasexual que echan mano de tecnologías de Eros para intensificar el placer sexual, dentro de un marco epistemológico que reconoce en dicho placer y en el amor los elementos impulsores de una revolución política que rechaza la gestión biopolítica de los sujetos. Sergio Blanco se somete a los deseos de un necrófilo y al carácter erógeno y excitante de la violencia para pensar en sus propias carnes ficcionales el potencial crítico respecto de las dinámicas bionecropolíticas, que imponen subjetividades sexuales cis heteronormativas sobre los cuerpos. Con ello demuestra igualmente cómo la cualidad lúdica de la escritura dramática autoficcional activa procesos reflexivos acerca de lo real y lo ficticio, de lo natural y lo normal, de lo naturalizado y lo normalizado. Y nada, muchas gracias por la vuestra atención.